amigos? El día de hoy estoy muy contenta con el doctor Chris Menu porque cada que hablo con él me llena de sabiduría. Platicamos sobre cosas súper interesantes. Muchísimas gracias, Chris, por regalarme estos minutos de tu tiempo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? A ti, Liz. Bueno, ante todo una hermosa tarde por ahí, por México y aquí en Buenos Aires igual. Estamos teniendo un lindo día, por suerte. Muy bien. Oye, Cris, pues bueno, vamos a lo que les prometimos a la gente. Quiero que nos platiques sobre, bueno, la diferencia que hay entre los metahumanos, los cyborgs, los seres sintéticos, eh, los seres, no sé cómo se les llama a aquellos que quieren perder su carne humana y ser, trascender solo Transhumanos. conciencia, transhumanos, solo trascender su conciencia. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ello? Bien. Sí, como tú has dicho, ¿no? Vamos a un mundo donde no va a haber división de clases sociales, sino va a haber división de castas tecnológicas o división digamos, de cuestiones biológicas, ¿no? O sea, ya vamos a una diferenciación de especies humanas, por así decirlo, ¿no? El concepto de ser humano también se ve alterado hoy en día porque desde 1980, con la extensión de nuestros cerebros por el uso de los dispositivos, ya no somos tan dueños de nuestro cerebro. Y en base a esa evolución humana con la tecnología, surgió el movimiento a comienzos de los 90 de los transhumanos, que es esta idea de trascender con la tecnología. Ahora, toda esta concepción que está generando la idea de trascender con la tecnología nos está debilitando el concepto de qué pasa con el ser humano, ¿no? Porque si de a poco le vamos dando poder a la tecnología para que en principio viéramos que le dimos parte de nuestra memoria, después le dimos la parte del cálculo, después le estamos dando la geolocalización y lo último va a ser la toma de decisiones, y si eso está incorporado dentro de nuestro cerebro, ¿no? Donde me permita ya generar esa simbiosis biológica artificial, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no estén empoderadas? ¿O qué va a pasar con aquellas personas que consideren que el humano no sirve, ¿no? Y ahí viene también relacionado a este concepto de los transhumanos, que son personas que quieren trascender con la tecnología, que en muchos casos, inclusive transhumanos que quieren digitalizarse y vivir en una nube, ¿no? O en un mundo artificial, o el hecho simplemente de seguir existiendo, pero sí ya el hecho de no depender tanto de lo biológico, sino de lo artificial, reemplazarse los ojos por ojos artificiales. O sea, ya no hablamos de tener solamente un dispositivo en el cerebro, estamos hablando de ir reemplazando de a poco partes del cuerpo. Se dice que en 10 años vamos a tener la posibilidad de reemplazar nuestro corazón por un corazón artificial. Por ende, vamos a poder reemplazar todo lo que querramos de forma artificial. Lo que podemos ver como una realidad hoy en día es que ya hay personas, como por ejemplo el científico Stephen Hawking, o sea, que se comunicaba a través de la computadora, no con un dispositivo, y hablaba la computadora por él, porque él era paralítico, ¿no? Entonces no podía hablar, no se podía mover, pero sí la computadora hablaba por él. O sea, eso comenzamos a ver como la posibilidad de ver que ya hoy existe esta tecnología transhumana que nos permite evolucionar con la tecnología. Los exoesqueletos, por ejemplo, en Japón, que permiten poder levantar un auto siendo que la persona tiene un exoesqueleto que le da la posibilidad de estar muchas horas más levantado, ¿no? O muchas horas más trabajando, porque el exoesqueleto se fusiona con la parte biológica y genera esa fusión humano-máquina. Y después también la posibilidad de tener para las personas que son sordas, ¿no? El audífono para poder escuchar. O sea que ya estamos viendo esa evolución transhumana. Y sin contar los casos que tenemos actualmente, ¿no? La persona, por ejemplo, que en vez de un ojo tiene una cámara, Neil Harbinson, que puede ver a través de una antena que tiene en su cráneo, leer los colores. O sea, estamos viendo esa evolución del ser humano gracias a la tecnología, pero lo que sí estamos viendo es que luego de la pandemia que estamos atravesando, ya vamos a un mundo donde esto que yo decía a un comienzo, que vamos a una diferenciación de castas tecnológicas o a una diferenciación ya no pensada por la cuestión económica, sino por la diferencia de clases humanas, podemos verlo con el caso de que el coronavirus ya está mostrándonos un camino hacia dónde vamos, que es esta cuestión de lo que yo denomino los empoderados y los dominados, ¿no? Los empoderados, todas aquellas personas como nosotros, ¿no? Que estamos siempre
digamos, hambrientos de conocimiento, siempre queriendo mejorar, siempre queriendo potenciarnos. Y después los dominados, aquellas personas que se la pasan viendo Netflix, se la pasan engordando, quejándose de la situación que están atravesando, culpando a si es esto que se vive una conspiración o si no es una conspiración, pero ese grupo que se está dividiendo entre empoderados y dominados, ya no está habiendo una diferencia de que sean ricos y pobres, porque hay muchos pobres que sí se están empoderando y hay muchos ricos que sí están siendo dominados. Entonces ya ahí estamos viendo como una diferenciación en cuanto a eso. Y en el medio tenemos a un empresario y un científico tecnológico como Elon Musk, que dice que la singularidad tecnológica no va a ser en el 2035, 2045, sino que va a ser en el 2025, en 5 años. ¿Sí? Y estamos viendo cómo ya hoy una supercomputadora como la Fugaku en Japón puede calcular por segundo 415 billones de datos, mientras que nuestro cerebro nada más puede calcular 10 billones de datos por segundo. Esto para dar en cuenta de que no estamos tan lejos de esa singularidad y no estamos tan lejos de esta diferenciación de clases humanas, como podríamos decirle, ¿no? Y donde no tenemos que olvidarnos del método CRISPR-Cas9, que es esta posibilidad de que hoy cualquier joven en su casa, en un garage o en un departamento, puede comprar un kit para modificarse genéticamente, o sea, alterar sus genes, y sin también olvidarnos de la secuenciación de lo que sería el ADN, que hoy ya por $500 podemos secuenciarnos el ADN, saber de qué nos vamos a enfermar. O sea, es un camino que nos demuestra que de aquí a los próximos 30, 40, 50 años vamos a ver ya no seres humanos. Los seres humanos van a ser la última fase del eslabón de la evolución, porque vamos a ver que luego de esta punta que está acá del humano, vamos a tener a los cyborgs, que podríamos denominarnos también transhumanos, que son personas o que se van a digitalizar en una nube o que van a tener la posibilidad de seguir en la Tierra, pero con partes no humanas, sino artificiales. Después tenemos los metahumanos, que son aquellas personas que actualmente tenemos en el mundo 1.3 millones de personas que son metahumanos. Y metahumano es un concepto que viene de los cómics, ¿no? De Marvel, porque Superman, la Mujer Maravilla, Spider-Man, todos son humanos, pero tienen poderes que son sobrehumanos, ¿no? Entonces, eso... Me encanta, Cris. Me encanta lo de los metahumanos. La verdad es que yo no lo había escuchado hasta ayer que platicamos y me encantó eso porque yo creo de verdad, bueno, antes de saber que existía este término, yo de verdad creo que sí hay personas con superpoderes. Y bueno, de hecho, tal vez todos los tenemos, pero no los hemos desarrollado porque estamos abstraídos en el mundo de que nos están programando otros, ¿no? Por ejemplo, como bien lo decías, la televisión, las redes sociales. Estamos dedicando todo el tiempo a que nos programen, pero realmente nosotros no nos estamos trabajando Sí. nuestros poderes internos, la intuición y todo lo que tal vez tiene secretos como para poder realizar desarrollar estos poderes que nos estás hablando. Me encantó. Platícanos más, por favor, de los metahumanos. Sí, bueno, y también hay una persona que menciona el concepto de metahumanos que es Derek Chopra, ¿no? Que él habla, ¿no? de la meta-realidad, ¿no? Que está basada en la conciencia, ¿no? O sea, y cuando nosotros logramos ser abiertos de conciencia, cuando dejamos de ver a la realidad en base a estructuras y en base a definiciones. Por ejemplo, todo lo que nosotros vemos entra en base a lo que ve nuestra retina y va a la parte del cerebro que analiza las imágenes, ¿sí? A la corteza visual. Y a su vez la corteza visual está relacionada con la parte que tenemos en el subconsciente, que es lo que ya está grabado, y nosotros somos una proyección de nuestro subconsciente. O sea, y prácticamente para poder decir que lo que nosotros estamos viendo es lo que es porque antes digamos, de haber sido concebidos, teníamos guardada la información de cómo es la realidad, por nuestros padres, por nuestros abuelos. O sea, y lo que nosotros podemos ver son ondas vibracionales, ¿sí? Que está basada a través de fotones, que son focos de luz, que me permiten identificar a un objeto, ¿no? O sea, y eso llegar a pensar de que si yo veo algo, veo una silla, veo un pájaro, veo un gato o cualquier cosa, en realidad no es que sea así porque es así, sino que es simplemente una proyección. Lo que yo estoy viendo es una proyección de mi subconsciente y solamente soy consciente del 5% de la realidad. Ahora, cuando nosotros trascendemos como seres humanos, logramos
esto que dice Gret Braden, ¿no? O sea, la necesidad de no tener que tener un dispositivo en el cerebro, la necesidad de no pensar que la tecnología nos va a potenciar, porque tenemos los poderes dormidos, pero hay seres humanos, y actualmente hay como decía antes, 1.3 millones de personas en el mundo que tienen la capacidad de la telequinesis, que tienen la capacidad de la telepatía, que tienen la capacidad de poderes de fuerza sobrehumana. O sea, existen esos seres humanos, o sea, y no están siendo alterados ni por el método CRISPR, ni están siendo alterados por la tecnología. O sea, han nacido así porque tienen la posibilidad de haber tenido la cuestión de no haber sido bloqueados, ¿no? Desde que nacieron, o bloqueados por los medios de comunicación, o bloqueados por sus familias. O sea, como que han dejado que surja ese potencial, que yo creo que todos tenemos esos poderes superhumanos. O sea, que no es que hay elegidos, y cada humano tiene como una característica. En mi caso, por ejemplo, es la intuición. O sea, me baso con mi voz interior, pero mi voz interior todos la tenemos. O sea, todos tenemos la voz interior que nos guía cuando algo está bien, cuando algo está mal. ¿Y por qué? Porque el corazón, a través del nervio vago, se conecta con el cerebro, con la parte derecha del cerebro. Y justamente la parte derecha del cerebro es donde está toda nuestra potencialidad de la creatividad, de la imaginación, de la pasión, que está muy relacionada justamente con la cuestión de que se relacione con el corazón. O sea que todos tenemos ese potencial de que estamos conectados cerebro y corazón. Y que si se genera esa coordinación, o como dice Gret Brand, esa coherencia entre el corazón y el cerebro, nosotros logramos llegar a ver por arriba de la realidad que tenemos en nuestro cerebro, porque tenemos dos realidades, ¿no? La realidad que está en nuestro cerebro y la realidad que tenemos en el corazón. Cuando nosotros vibramos a través de estos 90 centímetros que nos rodean la energía nuestra, ¿no? Como campo magnético personal, que es nuestra aura, cuando logramos ser conscientes de eso, nosotros podríamos inclusive no ver para poder caminar, porque nos guiaríamos en ondas vibracionales, como hacen los murciélagos. Los murciélagos no ven, ellos tienen tan desarrollada la percepción del oído que no necesitan ver. Y eso es lo que a nosotros nos permite pensar de que el concepto de metahumano va a ser como la contraposición a los transhumanistas que van a querer eh, adorar, que ya lo estamos viendo en Japón, como adoran a una inteligencia artificial como el nuevo Dios, ¿no? O en Silicon Valley, que los datos son la nueva religión. O sea, y vamos a ver esa contraposición, vamos a ver esos superhumanos que no van a querer ser dominados por la tecnología, ni siquiera que la tecnología entre en su cerebro o en su cuerpo, porque van a decir, nosotros no lo necesitamos. Pero ¿qué pasa con el grupo de los dominados? Aquellas personas que van a estar totalmente susceptibles de un mundo que no está para ellos preparados, porque si la preparación que ellos tienen es estar engordando, estar quejándose del mundo que tienen y no empoderar su cerebro, bueno, esas personas van a estar muy susceptibles a que venga alguien y les digan la solución o la cura es que usted se ponga un chip para que pueda descargarse toda la información de Wikipedia. Increíble. Oye, ¿tú qué vías, qué alternativas crees que el ser humano, que nosotros tenemos? Yo sabes que creo, Cris, que nos hace falta colaboración, porque cada que el ser humano ha dado un salto en su evolución es porque tiene mejor comunicación. Por ejemplo, yo lo veo cuando el ser humano descubrió la escritura, dio un salto, cuando descubrió los números dio otro salto, cuando descubrió el Internet, cuando descubrió, me salté, cuando descubrió la imprenta. Entonces, esas acciones fueron de poder comunicarnos y tener mejor colaboración entre nosotros, nos ayudó a unirnos más, el Internet, la imprenta. Y yo creo que ahorita debe haber algo que nos puede ayudar, a lo mejor esta red del cerebro y el corazón, de la coherencia que dice Greg Braden, para dar este salto a al siguiente Homo Creator, yo le digo. Mm. ¿Cuál es tu opinión o tú qué crees que podemos hacer nosotros? Que los que estamos atentos y los que no estamos siendo programados 24/24. Sí. Bueno, creo que la respuesta está ahí, como tú bien dijiste, ¿no? En el poder del corazón, ¿no? Que es la inteligencia del amor, donde si nosotros empezamos a ver la realidad a través de lo que percibimos y no a través de nuestras creencias, logramos vaciar el cerebro de algo que nos obliga o nos impulsa a movernos de determinada forma, ¿no? Y por ejemplo, yo siempre menciono a Google
como el ejemplo de lo que nos está pasando hoy, ¿no? Donde nos pone dos opciones, ¿no? Capitalismo, socialismo, blanco, negro, conspiración, no conspiración. No tenemos una tercera opción. Y eso es porque nosotros estamos externalizando nuestro cerebro en una plataforma que es prácticamente nuestro medio de comunicación y nuestra forma de educarnos. O sea, si no existiera Google, nosotros no tendríamos otra alternativa que ir a los libros, como se preparaban antes los grandes genios que no tenían internet. Entonces, esa posibilidad de ver que hoy Google es prácticamente, se podría decir, más del 30% de nuestro cerebro, porque todavía nos puede quedar algo hasta que no tengamos un chisme en el cerebro, que es esta posibilidad de pensar sobre el pensamiento, de esta cuestión de tener esta parte prefrontal del cerebro que nos permite reflexionar, porque si no La tuviésemos, mamita. claro, si no tuviésemos la parte prefrontal del cerebro seríamos unos monos, ¿no? Porque los monos tenemos 3 grados nosotros de conciencia, ¿no? Que algunos animales, por ejemplo, las lagartijas tienen el grado de conciencia 1, que es el de la ubicación, ¿no? Que está acá, en la parte de acá, ¿no? Ese grado de conciencia que tienen las lagartijas o los anfibios en general, les sirve para ubicarse, ¿sí? Después hay un segundo grado de conciencia que tienen los perros y que tienen los monos, que está en esta parte, que permite poder comunicarse, pero en comunidades cerradas. O sea, no hay un mono que se pueda comunicar desde China hasta México, por ejemplo. O sea, no lo hay. Pero sí entre ellos se pueden comunicar. Pero luego venimos nosotros, que tenemos la posibilidad de tener 3 grados de conciencia, o sea, que es la parte prefrontal del cerebro, que es donde nosotros nos podemos potenciarnos desde esta parte del cerebro para poder pensar sobre el pensamiento. O sea, no quedarnos con lo que estamos viendo, sino cuestionarlo. La realidad se tiene que cuestionar para poder decir que soy consciente. Porque si yo no me cuestiono nada, si yo me creo todo lo que me están diciendo, evidentemente el pasito para estar dominado va a ser así, es muy fino. Porque cuando yo no me deje doblegar por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que dice el entorno, ahí evidentemente puedo decir que soy consciente. Ahora, en la medida que yo no me lo cuestione, entonces, ¿cuál es la respuesta para decir que yo soy consciente o no? O si no fuera una programación. Entonces, esta cuestión es la que hay que analizar. ¿No crees que hay, bueno, no en todos los humanos, pero sí hay un cierto retroceso? Porque, como bien decías hace un momento, nuestros ancestros que no tenían internet eran genios y tenían todo el tiempo para estar produciendo sus propios pensamientos y ver muchas opciones, y ahora solo vemos las opciones que se nos están dando. Y aparte, últimamente lo he visto más que en otras ocasiones, hay mucha censura y no está la censura en las redes como equilibrada, porque finalmente todo, yo lo veo y todo es fake news. O sea, realmente no entiendo bajo qué criterios se está censurando. ¿Nos podrías platicar cuál es tu opinión sobre esta censura y sobre, sí, porque, qué podemos hacer como humanos para tener un criterio más amplio y no nada más estas dos opciones? La meditación creo que es la respuesta a poder, digamos, abrir ese campo de conciencia que hoy está limitado, que hoy está nada más, es 5% de la realidad que nosotros estamos viendo, es en base a Ajá. que somos conscientes. Y según lo que dice Bruce Lipton es cuando nosotros nos enamoramos, por ejemplo, o cuando nosotros cortamos a través ¿no? de los deseos y de los gustos, la programación, y ahí es donde somos conscientes. Pero después el 95% de lo que tenemos alrededor, lo que nos pasa, es prácticamente una programación. Entonces esa programación se desprograma cuando nosotros tenemos la posibilidad, no solamente, como dije antes, de cuestionar todo lo que vemos, sino de tomar contacto con nosotros mismos, con la realidad que está en nuestro interior, que está dentro nuestro, que no es lo que estamos viendo, sino lo que estamos percibiendo. Y la meditación, desde lo ancestral, es la respuesta para poder decir que podemos tener algo primero de libertad de conciencia y después de expansión de conciencia, ¿no? De expandirnos más allá de lo que los ojos ven. Eso creo que es en parte nuestra solución. Cuando le preguntan a Yuval Harari cómo hace él para poder tener esa visión del futuro, él dice, yo no quiero ser un filósofo del futuro o decir que soy un Nostradamus que va a predecir las cosas que van a pasar, pero como medito, como tengo esa cuestión de no estar
viendo que las redes sociales me dominen porque no veo redes sociales, no uso redes sociales, que yo en este caso, yo por ejemplo sí uso redes sociales, pero hay que darle el uso que se le debe dar a las redes sociales. O sea, ¿cuál es el uso de las redes sociales? Saber bien discernir lo que me están queriendo vender y elegir, porque esa es la potencialidad hoy en día de la inteligencia, de que con tanta información, la inteligencia está en saber discernir qué información yo tengo para poder potenciarme. Porque si yo no puedo hacer una selección de vida, lo que pasa en mi cerebro se colapsa de información, sumado si yo no reflexiono, si yo no medito, bueno, de ahí a ser totalmente dominado por una inteligencia artificial que me diga qué tengo que comer, qué tengo que hacer, y que ya no sea esa inteligencia artificial es porque yo la estoy marcando por los gustos o por los disgustos o por lo que me agrada en las redes sociales. O sea, porque hoy sabemos que 250 likes determina el algoritmo de Facebook lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que le pongo más atención, y quiere en base a eso, ese algoritmo, que yo siga más tiempo en la red social, ¿no? Y me llena con esa información. Entonces me vuelve alguien obtuso porque no me da la oportunidad de poder discernir qué es bueno y qué malo. Ahora, en la medida que eso se vuelva cada vez más invasivo, es peligroso en personas que no tengan ese potencial de la reflexión o esa posibilidad de poder sentarse a meditar, porque digan, no, no tengo tiempo de meditar. Entonces yo le digo a esas personas, no es necesario irse al Tíbet o irse a la India y ponerse todo de blanco, prender una vela y decir, voy a ponerme a meditar, porque puedo estar en este momento, mientras estoy hablando contigo, reflexionar y meditar a la vez, por ser consciente de cómo estoy respirando, por ser consciente de lo que te estoy diciendo, y tratar de ver de que no estoy repitiendo algo en mi subconsciente, sino que estoy viviendo el momento. Estoy, como dicen, ¿no? El let it go, o sea, dejándolo salir, ¿no? O sea, no estar repitiendo información. ¿Sabes qué, Cris? Yo tengo una pregunta para la gente Ujú. que vea este video. Y bueno, yo me la hago muy frecuente esta pregunta. ¿Quién está dirigiendo mi vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Tú o llegas desde la mañana, prendes el teléfono, ves las noticias, que el 90%, o no sé, muchos son falsos, o, Ujú. ¿cómo se dice vías en español? Sesgadas. Tal vez no son Sí, falsas, pero sí. son sesgadas. eh, Te hacen ver solo una parte y tú crees que así es la realidad. Entonces, ¿quién está realmente dirigiendo tu vida? ¿Quién tiene el poder sobre tu conciencia? ¿Tú u otros? YouTube, Netflix, Facebook, ¿no? Bueno, O sea, sí, sí. sí, o sea, lo que tú dices creo que conduce a lo siguiente. Hasta los 7 años de vida nosotros podríamos decir que somos dueños de nuestra conciencia, porque los primeros 7 años de vida es como que estamos absorbiendo todo lo que está alrededor y nos desarrollamos en base a nuestros instintos y a lo que nos hace bien y tenemos como libertad de conciencia. Pero luego de esos 7 años, tanto la familia como el entorno en general, la religión, el lugar donde nací, la creencia religiosa, etcétera, 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 me programan. Entonces ya a partir de ahí no tengo libertad de conciencia, porque yo veo que hay, por ejemplo, padres que desde que sus hijos nacen les ponen una camiseta de su equipo de fútbol favorito, entonces ya los están limitando a elegir y les dicen desde chicos, esto es bueno y esto es malo. No, hay que dejarlos que elijan, hay que dejar que salgan por arriba de lo que a nosotros nos inculcaron, porque ahí estamos cometiendo un error. El error que podríamos cometer hoy en día, a diferencia de otros 20 o 30 años atrás, es que no teníamos una inteligencia artificial que está duplicándose en conocimiento cada 12 horas, según lo que dice IBM. Entonces, Oh, si bien hay algunos como Michio Kaku que dicen, no, la inteligencia artificial hoy tiene la capacidad de una cucaracha, pero aunque sí fuese cierto, aunque estuviésemos realmente, como dice él, con la inteligencia artificial con capacidad de una cucaracha, esa cucaracha está duplicando su capacidad de inteligencia cada 12 horas. Entonces va a llegar un punto donde esa cucaracha tenga el potencial de toda la humanidad, porque mientras nosotros nos estamos deshumanizando y nos estamos desapoderando, y más aún con esta cuestión de que este virus o esta cuestión de si es, más allá de que sea algo que sea una confabulación o que realmente sea cierto, nos ha hecho
que gran parte de la población se desapodere de su pasión, se desapodere de las ganas de salir adelante, se desapodere de levantarse a la mañana, porque no le encuentra sentido. Y hay un 80%. Sí, Aparte, no sé si tú lo has percibido también allá en tu país, supongo que sí, que se está creando una gran polarización, ¿no? sí, sí, Conspiranoicos contra no sí, conspiranoicos. sí, Eh, sí, sí, está a nivel mundial. sí, Bueno, en muchas cosas, ¿no? No nada más en eso. O sea, ahorita es lo que se me vino primero a la mente. sí. No, y fíjate esto justo que acabas de mencionar, ¿no? Siempre hay dos opuestos, siempre hay En dos vez de opuestos. colaborar, en vez de unirnos. Claro, siempre hay dos opuestos, ¿no? Los abortistas y los antiabortistas, las feministas y las antifeministas, o sea, siempre tiene que haber dos opuestos. Yo me pregunto, ¿por qué no hay algo en el medio? Y eso es justamente porque la libertad que hoy tenemos supuestamente, porque Google nos dice que tenemos libertad, no es así, porque Google censura un montón de información que la gente no sabe, pero hay muchas páginas que a Google no le interesa que estén, porque saben de que eso te podría llegar a expandir la conciencia, o inclusive información, sí, Ajá. inclusive, y esto la gente lo puede googlear, hubo un ex empleado de Google que decía, ¿no? Que estuvo, digamos, perseguido digamos, digamos, por gente que lo quiere inclusive hasta matar, porque el tipo anda diciendo cosas que no están buenas decirlas, ¿no? Como que él dice, nos están creando el cerebro acorde a lo que quieren las corporaciones, no lo que la gente realmente quiere. Porque hay que preguntarle realmente a toda esa gente que tiene la ideología que tiene, si es realmente lo que ellos quieren o se lo han impuesto. Porque tal vez uno diga que uno es libre, pero cuando uno se empieza a cuestionar de dónde vinieron todas esas cuestiones, vienen desde la parte emocional, vienen desde esta cuestión de lo que se llaman, que hay algo científico que se llama el razonamiento motivado, que significa que cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si en México el presidente López Obrador dice que hay que hacer una cuarentena, los que estén a favor de su ideología política van a decir, bravo con la cuarentena, sean científicos, sean los más destacados en México, lo que sea. Estamos poniendo de ejemplo México, pero digo en términos generales, ¿no? Van a estar a favor de lo que diga López Obrador. Ahora después los que estén en contra de su ideología política van a decir, no, la cuarentena nos está matando y todo. Pero ese razonamiento motivado es porque se están llevando por las emociones, por sus creencias, por sus ideologías. No están analizando realmente si hacer cuarentena es bueno o malo. Su motivación a través de sus emociones les bloquea la parte prefrontal del cerebro que no les permite razonar. Entonces ahí está el Oye, problema. y luego estamos hablando de, bueno, de que estas compañías como Google, como Microsoft, tienen departamentos especializados. Ellos saben que realmente nuestra conciencia es lo más valioso que hay. O sea, yo he investigado y es sorprendente todo lo que ellos manejan Mm, y también es curioso lo que dices de la censura porque muchos canales espirituales se sí, han censurado. ¿Por qué los espirituales? Por lo mismo, porque la gente, los físicos cuánticos, están llegando a conocimientos muy profundos que tal vez no es conveniente para muchos sí, que se sepan, ¿no? sí, sí, sí. O sea, porque fíjate una cosa, ahora estamos hablando de esta cuestión del 5G, si es algo bueno, si es algo malo, si produce enfermedades o no produce enfermedades, pero el 6G, que prácticamente solamente en Japón, en China y en Corea del Sur lo están desarrollando, ya es digamos, 40 veces más rápido que el 5G, pero permite ya la posibilidad de un mundo virtual. ¿Sí? O sea que ya no es esta cuestión del Internet de las cosas o de la posibilidad de que nosotros nos comuniquemos con un espacio inteligente y que ese espacio inteligente sea inteligente porque se comunica entre sí y que todo eso produce una nueva economía que es la economía de la conducta, donde se cuantifica en base a la información que se genera. O sea, un cepillo de dientes tiene la posibilidad de tener Internet de las cosas, le da la información de cuántas veces me cepillo a la empresa que vende ese cepillo de dientes, inclusive el cepillo de dientes
puede regalarme el cepillo de dientes, porque en realidad no importa lo material, importa el dato. Y en análisis de la conducta, o sea, porque la economía que se viene ahora ya no va a ser tanto la economía de los datos, sino la economía de la conducta, porque los datos ya los estamos extrayendo, ¿no? Ya estamos viendo una economía de datos, pero la que viene es una economía de conducta, donde va cambiando, digamos, la economía en base a la conducta de la población, porque va a ser personalizada esa economía, o sea, va a personalizarse el consumo, o sea, que ya no importa tanto pensar en términos de la masificación, sino de la personalización. Wow. Increíble todo lo que me platicas, Cris. Cris, bueno, esto por ejemplo es un nuevo dato que yo no sabía, lo voy a investigar cuando terminemos esta entrevista, porque esto de la economía de la conducta me es sorprendente y te digo que yo he visto que hay avances en los que tú, por ejemplo, vas a estar o tu hijo o quien sea jugando en el Xbox o en Mm, el Nintendo y sus señales biométricas, su sudor, ujú. el movimiento de sus ojos, ya es completamente controlable e incluso se puede minar con, con la energía que tú, con tu temperatura. Es una cosa increíble y realmente, pues, se me hace que es un poco quitar el libre albedrío, ¿no? Sí, Al ser humano, porque estás entregando todo por entretenerte, ¿no? sí, sí. No, de hecho, en este caso, estamos viendo que a nivel de la economía global, los negocios que más han crecido, por ejemplo, el tema de los videojuegos ha crecido un 500%, ¿no? O sea, Increíble. el consumo de la pornografía ha crecido un 300%. Estamos hablando de que hay sectores que han crecido muchísimo durante esta crisis, ¿no? Durante esta pandemia. Y otros sectores obviamente han disminuido o han directamente quebrado, pero como por ejemplo lo que puede pasar con el sistema, ¿no?, de turismo, que está en crisis y está en una situación bastante grave, pero el sistema médico se ha incrementado, el sistema educativo, por ejemplo, e-learning o a distancia se ha incrementado, el teletrabajo, o sea que estamos viendo que se van quitando algunas cosas, pero se potencian otras. Pero la base de todo eso es cómo controlo o cómo genero tener a la gente en las redes sociales o cómo genero la atención de las personas o cómo genero la nueva economía, ¿no? Una economía donde lo físico cada vez va perdiendo sentido. Por eso es como que estamos viendo estamos viendo cómo se está fusionando esta nueva evolución del ser humano y volviendo al comienzo, nosotros vamos a ver que esos metahumanos no van a querer saber nada con relación a ponerse un dispositivo o ropa inteligente, porque se van a sentir que los están invadiendo, que es una dominación del ser humano, y va a haber una gran lucha de clases biológicas, ¿sí? O castas tecnológicas. Y lo que... Precisamente hay una chava que te recomiendo, tiene un canal que se llama Amazing Polly. Sí. Amazing Polly. Ella está hablando de las castas, es una como investigadora Ujú. y ella bueno, de hecho sí es amazing, porque investiga a profundidad todo esto de las castas. Dice que va a haber dos tipos de personas. Por ejemplo, los que tienen chip, los que están completamente controlados. Ellos van a vivir en un nivel y los libres, los pensantes van a estar en otro nivel. Está muy interesante y te la recomiendo. Pero bueno, yo puedo durar aquí todo el día hablando contigo y tú te tienes que ir a correr al rato. Así que me gustaría como que lleguemos a alguna conclusión. Yo por mi parte le quiero decir a la gente, y bueno, eso yo lo trato de practicar en mi vida. Es difícil luego con mis hijos porque ya tienen un nivel de adicción a jugar en videojuegos. Pero yo trato de, en mi vida, por ejemplo, eh, dedicar tiempo a pensar, a reflexionar, no nada más a meditar, también a meditar, pero a reflexionar, porque creo que eso es una costumbre que se está extinguiendo, Cris. No veo a nadie que reflexione. En verdad, o sea, es muy raro. Y realmente, cuando reflexionas, es una gran satisfacción, es una gran demostración de amor a tu intuición. Y bueno, eso es
a lo que yo puedo llegar y concluir y decirles a las personas que están viendo esta plática entre tú y yo. Y me gustaría escuchar qué conclusión nos podrías comentar. Bien, sí, la conclusión es, en definitiva, pensar de que estamos a esto, nada más, de ver ese mundo que comencé describiendo al comienzo, ¿no?, de la plática, donde ya el concepto de ser humano desde 1980, con la aparición del celular, tiene que modificarse el concepto de qué es realmente ser humano, porque hoy la gente no puede vivir sin el celular. Entonces ya pensar que el ser humano es ser humano per se está mal, porque ya el celular ya entró en la vida de cada uno y es parte de la vida de uno. Sin el celular uno no vive. Con lo cual es el comienzo a pensar en este mundo que se viene, que es un mundo donde ya hoy estamos viendo estos dos grupos, ¿no?, de los empoderados y de los dominados, donde, como tú bien dijiste, después viene una subdivisión de todo eso. Y nos olvidamos de una parte que es súper importante, que es esta cuestión de los seres sintéticos, ¿no?, que son esas superinteligencias artificiales que van a tener la posibilidad de reclamar derechos y de tener obviamente obligaciones en un mundo donde ¿quiénes van a ser realmente los que controlen el mundo? ¿Van a ser estos metahumanos, estos transhumanos, estos seres sintéticos, o van a ser los humanos? ¿Quiénes son los que van a controlar el mundo? ¿Quiénes van a ser los que tengan el poder? Yo les voy a los metahumanos. Ojalá, Dios quiera. Que creo que todos los humanos tenemos eso dentro de nosotros y si nos enfocamos, si desarrollamos nuestros poderes, podemos ser metahumanos. Sí, el tema es justamente en un mundo donde luego de esta cuestión de la pandemia vamos a ver solamente en Latinoamérica, ¿no?, 35 millones de pobres nuevos. Vamos a ver en el mundo 25 millones de chicos que se quedan sin acceso a la educación. Vamos a ver como una precarización más grande de la que tenemos a nivel laboral. ¿Qué va a pasar con un mundo que sí o sí se va a fraccionar de esa manera? Y en un continente donde cada vez hay más polarización, ¿no?, entre ricos y pobres. O sea que yo podría llegar a decir que en esa polarización entre ricos y pobres, esos ricos se van a dividir en estas castas, que es la que estuvimos diciendo recién, pero se les va a agregar un nuevo componente, que son los seres sintéticos, que estos seres hay que ver si van a querer, cuando sean conscientes o puedan determinarse que de alguna forma tienen conciencia, si quieren ser empleados de estos transhumanos, ¿no? O si van a reclamar sus propios derechos, o si no se va a generar una guerra tipo Terminator, ¿no? O sea, porque ningún especialista en tecnología eh, nos plantea un escenario donde nos dé la reflexión, simplemente nos dicen, o no va a haber una cuestión apocalíptica, o sí va a haber una cuestión apocalíptica, pero no la fundamentan, y eso es lo que a mí me preocupa. Y tal como tú decías, es porque no está el pensamiento socrático instalado o instaurado en nuestra sociedad. Sin el pensamiento socrático nosotros estamos como proclives a que venga una superinteligencia y nos elimine o nos domine. No hay una tercera opción, o sea, o estamos dominados completamente o vamos a estar extinguidos. O sea, y la cuestión es, tiene que haber algo en el medio. Y lo que está en el medio es, si nosotros sabemos que hay un potencial inimaginado en el ser humano, que todos tenemos ese potencial, y tal vez hay algunas personas que van a decir, sí, pero hay algunas personas que nacen paralíticas, estamos hablando del 5% nada más de la población mundial, tiene esa falencia, cuestión genética de tener algún desperfecto que no le da la posibilidad de poder decir que nace con superpoderes o que nace con la posibilidad de conquistar el universo si así lo quisiera. Pero el ser humano creó a esa inteligencia artificial que hoy estamos viendo que es angosta, que después se va a volver general y que después se va a volver superinteligencia. Pero en el medio de todo eso, no tenemos gente que esté pensando en darle una regulación a todo eso y que si sí lo piensa, no lo están haciendo, porque hay que regularlo cuanto antes. Si a mí mañana me dicen que en 5 años va a estar una superinteligencia artificial, y ya hoy veo que hay supercomputadoras cuánticas que para poderle explicar a la gente por qué es preocupante la inteligencia artificial, no por el machine learning, que es la posibilidad de aprender en base a la experiencia, sino por la fusión de la inteligencia artificial y la computación cuántica, porque nuestro cerebro es cuántico, no es un ordenador común.
Y es cuántico porque tiene la posibilidad de que una neurona que está en este lado, a través del entrelazamiento cuántico, se pueda comunicar con otra neurona que tenga en otra parte del cerebro. Y poder pensar de que nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Eso es cuántico. Con lo cual, si logramos que una computadora cuántica se fusione con la inteligencia artificial, ahí viene realmente el tema, y ahí viene la preocupación de, bueno, ¿a dónde va a estar el ser humano? Que si no reflexiona, que si no se empodera a través de lo que tiene acá en el centro, que todas las religiones habidas y por haber ponen que el corazón es la puerta hacia la sabiduría, es la puerta hacia la conciencia absoluta, es la puerta hacia el descubrimiento y el empoderamiento personal. Y es ahí el mayor desafío que, como digo siempre, no está en un gobierno o en un país, está en cada uno de nosotros y está en las familias. Así. Ay, Cris, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que yo quiero entrevistarte. Ya ves que cada rato te digo, oye, Cris, otra entrevista. Me encanta porque aprendo mucho y la gente que ve tus videos también, porque aparte lo explicas todo de una manera muy amena, muy inteligente. Te lo agradezco muchísimo y espero que no sea la última. ¿Te No, no, parece? no, no, va a haber muchas más, no te preocupes. Muchas más. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Un abrazo virtual hasta Un allá abrazo. y pues esperemos que pronto realmente surjan personas que Ojalá, desarrollen estos poderes sin necesidad de tanto aparato, ojalá, ojalá. dependencia. Bueno, Ojalá. Dios te bendiga, Cris. Tú también. Que sigas bien. Bye. Bye bye. Adiós.